Hermosa noche. ¿Cuántos hemos venido contentos? ¿Cuántos hemos venido contentos en esta noche? Bendito sea Jesús. Damos gracias a Dios por la bella oportunidad que Dios nos concede de estar en este lugar, porque Él así le ha placido que llegáramos a este lugar. Amén. Pudiésemos estar en otro lugar, pero Dios es bueno y en su misericordia nos tiene en este lugar. Amén. Mire que en el momento que estamos pasando hay mucha gente que quisiera estar en la iglesia del Señor. Quisiera adorar a Dios, pero no pueden. Pero nosotros que tenemos esta oportunidad de estar en la casa de Dios, debemos de aprovechar el tiempo. Amén. En esta noche, hermano, no quiero ser muy extendido, pero quiero hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón que hable. Y conforme a su palabra, tampoco piense que hoy voy a gritar, porque como que no estoy en las condiciones todavía. Pero voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón. Y a medida de que Dios vaya abriendo el mensaje que voy a predicar en esta noche, yo quiero que usted analice bien lo que vamos a leer y lo que en esta noche Dios quiere tratar y hablar con nosotros. Porque muchas veces, hermano, puedo traerle yo un mensaje, una enseñanza, pero como que el mensaje pasa de paso y no lo retenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces en la palabra del Señor tomamos cierto texto bíblico y simplemente lo usamos como plataforma para que nuestro mensaje fluya. Y no debe de ser así. La palabra del Señor es falible, dice su palabra. Y la palabra del Señor, yo creo que a medida de que nosotros vamos estudiando la palabra del Señor, a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta lo que Él nos quiere hablar. Amén. Así que como usted está parado ya, búsqueme en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, en donde vamos a estar comenzando en esta hermosa noche. Vamos a leer unos cuantos versículos, porque vamos a leer lo que es el capítulo 27 en totalidad, y posteriormente vamos a estar leyendo del capítulo 28 hasta el verso 10. Así que en esta noche, hermano, yo quiero que usted se detenga detenidamente y que vaya analizando la palabra del Señor, que es lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. Amén. Capítulo 27 del libro de Hechos. Y lo vamos a leer antifonalmente, todos juntos, desde el verso 1 al versículo 12. Y luego pues enseguida vamos a estar atendiendo lo que es el verso 13 hasta el versículo 25. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Dice la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos 27, verso 1. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratándonos humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Hallando ahí el centurión, una nave de Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gidón, porque nos impedía el viento. Navegamos Sotavento desde Creta frente a Salmón,
y costándola con dificultades llegamos a un lugar que llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Licea. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de vuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Deténgase ahí. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. El verso 12. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, porque por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba al norte y sudeste, e invernar ahí. Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado ¿cómo? Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí siéntese. En esta noche, hermanos, de ahí lo vamos a dejar, el verso 15, y luego vamos a estar entrando más en esta palabra. Quiero hablarle en esta noche, hermano, del apóstol Pablo, un hombre conocido, un hombre que en la historia cristiana ha sido, pudiera decirse, el fundamento y el pilar que Cristo dejó para que todos nosotros nos conduciésemos a través de las cartas del apóstol Pablo. Quiero hablarle, hermano, cuando Pablo es puesto preso en Jerusalén. Pablo es puesto preso en el tiempo del rey Agripa. Estaba Pablo preso en Jerusalén, fue preso, y cuando él estaba preso, Pablo, dice la palabra del Señor en el verso 26, si usted lo quiere leer, en adelante todo el verso 20, el capítulo 26, perdón, usted se va a dar cuenta que Pablo dice la palabra del Señor que fue puesto y compareció frente a Agripa. Y cuando estaba frente a Agripa, dice la palabra del Señor que Agripa viene y le dice a Pablo: Pablo, no tienes defensa. En pocas palabras le dice: Pablo, tú no tienes ningún abogado para que te defienda acá. Por lo tanto, como tú no tienes un abogado, no tienes defensa que te defienda, entonces, Pablo, voy a requerir de que tú mismos argumentes la defensa. Entonces dice la palabra que Pablo, cuando escuchó esas palabras, Pablo se alegró y dijo: está muy magnífica la decisión que tú has tomado, y yo voy a presentar mi defensa y mis puntos delante de ti. Y dice que comenzó Pablo a relatarle, no una defensa, diciéndole: me imagino que si yo hubiese sido estando frente al rey, le hubiese dicho: oh rey, mira, yo no he cometido nada, ¿verdad? Que era lo más lógico. Yo no he hecho nada. Yo creo que tú o ustedes me tienen aquí a mí en balde, porque en realidad yo no he hecho nada. Pero Pablo aprovechó ese tiempo, mi hermano. Aprovechó ese tiempo, dice la palabra del Señor. Aprovechó ese tiempo para exponerle al rey Agripa la vida pasada y la vida presente. En ese momento comenzó Pablo a aprovechar ese tiempo y empezó a decirle: les quiero a ustedes hablar de quién era Saulo hace tiempo atrás y quién es Pablo ahora convertido a Cristo.
Hermano, dentro de la vida del cristiano tienen que haber cambios. Dentro de la vida del cristiano muchas veces Dios nos va a pasar el espejo para que miremos de donde Dios nos ha sacado y a donde Dios nos tiene. ¿Cuál es la transformación? La vida que ahora vivimos en Cristo. Entonces Pablo comenzó a relatar y le dijo, este era Saulo cuando no conocía de Cristo. Y comenzó a decirle, era un perseguidor de la iglesia, perseguía la iglesia de Cristo, perseguía a los apóstoles, perseguía a los grupos cristianos. Y comenzó Pablo a narrar punto por punto cómo era la vida de Saulo sin Jesucristo. Dijo, yo sacaba carta de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, y iba tras los grupos cristianos. Y no solamente eso le dijo, sino que los hacía blasfemar en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y comenzó Pablo a relatar todo aquello. Le dijo, yo iba no solamente en Jerusalén, sino que me entraba en las ciudades extranjeras. En pocas palabras estaba diciendo Pablo, yo pedía cartas para salir de Jerusalén, para salir de Israel, para ir a Samaria, para ir a Egipto. Traía a los cristianos acá. Entonces le está dejando demostrado al rey Agripa Pablo el poderío que tenía Pablo siendo un hombre sin Cristo. Pero ahora le va a demostrar Pablo, Agripa, quién es Pablo, aleluya, en el poder y la gracia y la autoridad de Cristo. Le dice, ese era el Saulo del que yo te he hablado, pero ahora te quiero hablar del Saulo convertido a Pablo. Y le comenzó a narrar, le dijo, yo iba camino a Damasco, y cuando yo estaba camino a Damasco, una luz del cielo me alumbró que era más fuerte que el sol. Oiga, que el que anda en tinieblas, cuando llega a Cristo, llega la luz. Y la luz la transforma, la luz lo cambia, la luz le da esperanza, la luz le da vida, la luz le trae salud. La vida te cambia porque estás viviendo en una vida de luz. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Pablo comenzó a narrar, y le dijo, del cielo cayó aquella luz y me alumbró no solamente a mí, sino los que estaban conmigo. Y comenzó a decirle, y cuando aquella luz cayó sobre mí, empecé a escuchar aquellas palabras en hebreo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces cuando escuchó aquellas palabras en hebreo, le narra Pablo, Agripa le dice, entonces comencé a dar voces y le dije, ¿quién eres, Señor? Y él me contestó, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí estaba encontrando Pablo con un Cristo poderoso, con un Cristo que le iba a cambiar, con un Cristo que le iba a transformar, con un Cristo que le iba a hacer a un Pablo fortalecido y grande en las manos del Señor. Y comenzó Pablo a narrarle allí a Agripa en el verso 15 del libro de Hechos capítulo 26, y comenzó a narrarle, y vea lo que dice en el versículo 16, pero levantándote y ponte sobre tus pies. Jesús le dice, levántate Pablo, ya no eres Saulo, levántate y ponte sobre sus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que hoy has visto. Qué lindo es cuando Dios te levanta, qué lindo es cuando Dios te da vida, qué lindo es cuando Dios te llama y te dice, hoy vas a ser testigo del poder, hoy vas a ser testigo de mi gracia, hoy vas a ser testigo de lo que yo voy a hacer, hoy vas a ser testigo de lo que yo voy a hacer en la ciudad, de lo que yo voy a hacer con los enfermos, de lo que yo voy a hacer en la iglesia, de lo que yo voy a hacer con los pastores, con los cantores, con los niños, con los evangelistas. Eso es hermoso. Y dice la palabra de Dios, librándote de todo el pueblo y gentiles a quienes ahora te envío, para que abra los ojos, para que le resplandezca la luz en medio de las tinieblas. En ese momento le estaba dando autoridad a Pablo. Jesucristo estaba siendo cambiado, estaba siendo transformado, estaba recibiendo el poder, estaba recibiendo la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama a una mujer y a un hombre, le da autoridad, le da poder, lo alumbra la luz de la palabra. Y esa palabra, hermano, que Dios le está entregando a Pablo, tuvo peso en la vida de Pablo. Y es la palabra que estaba predicando Pablo en Jerusalén. Cuando Pablo fue encarcelado, Pablo le estaba hablando a los gentiles, Pablo le estaba hablando a los judíos, Pablo le estaba hablando a los griegos. ¿Sabe por qué? Porque había entendido que el llamado allá cuando él estaba y caminando a Damasco no había sido de un hombre. Quiero decirte algo, mi hermana, mi hermano, en esta noche, que cuando tú recibes palabra de Dios, cuando tú recibes llamado de Dios, el mundo te podrá derribar de donde estás parado, el diablo podrá derribarte donde
dónde estás parado, pero si Cristo te llamó, el Cristo poderoso tiene el poder para darte vida, para cambiarte, para cambiar tus pasos. Aleluya. Entonces comenzó a narrarle al rey, pero ya el rey, escuchando todo el discurso de Pablo, dice la palabra del Señor que al final Agripa se queda viendo a Pablo. Yo le voy narrando poco a poco. Yo quiero adelantarme para mostrarle a usted qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Dice la palabra del Señor que escuchando todo aquel discurso, Agripa le dice a Pablo: oye, por poco me persuades. Yo lo busqué en el diccionario de nosotros y dijo: por poco me convences. Ya casi estaba cayendo. Si usted lee de allí, se va a dar cuenta. Le dice: por poco me convierto. Oiga, qué lindo es cuando usted se enfrenta con el enemigo. Qué lindo es cuando usted se enfrenta, mi hermano, con el poder de las tinieblas. Y a través del poder de las tinieblas usted le presenta el poder que tiene la palabra del Señor. El poder que cambia, el poder que transforma, el poder que te levanta, el poder que te da vida, el poder que cambia nuestras vidas y todo lo que nosotros tenemos. Entonces le dice: por poco me persuades, Pablo. Por poco me convences. Lo que tú me narraste de tu vida es muy cierto. Y lo que tú me estás narrando ahora es cierto también, porque conocía la palabra. Pablo le dijo: tú no eres inocente de lo que yo te estoy hablando. Tú lo sabes mejor que yo. Tú lo sabes porque tú has estudiado mejor que yo. Y entonces, mi hermano, se van a burlar de uno porque lo hicieron de Pablo. De allá gritó uno y le dijo: Pablo está loco. La mucha letra que sabe Pablo lo ha cambiado, lo ha hecho loco. No, mi hermano, no es la mucha letra que hace loco al hombre. No es la mucha letra que hace loco a la mujer. Es el poder de Jesucristo. Cuando entra en tu vida, cuando cambia tu vida, cuando cambia tu hogar, es el poder de Cristo que te vuelve loco. Entonces dice la palabra del Señor que hicieron un receso en aquella corte donde estaba Pablo, y Agripa decidió juntarse con los ancianos y con los fariseos y le dijo: pero ¿de qué hay que juzgar a este hombre? Si yo no encuentro absolutamente en nada, ningún delito en la vida de Pablo. Y allí fue cuando conspiraron, hermano, para enviar a Pablo a Roma. Y le dijeron: pues no, aquí no queda de otra. No, yo no lo puedo tener aquí, por eso lo vamos a mandar para Roma. Entonces a Pablo vamos a decir que él tiene una orden de extradición y lo vamos a mandar para allá para que él lo juzgue César. Alabado sea Dios. Hermano, el detalle es que muchas veces el enemigo trata de evadirte con la palabra de Dios. Muchas veces el enemigo sabe el propósito que hay dentro de ti, el propósito que hay dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de tus hijos. Pero el enemigo va a tratar de todas las maneras de arrancar de esas puertas. Pero cuando Dios te ha abierto esas puertas, el enemigo se podrá levantar, el infierno se podrá levantar, pero Cristo ya las abrió. Entonces, cuando en el versículo 1 del verso 27, del capítulo 27, encontramos que Pablo es puesto en una barca con un centurión y unos soldados para llevarlo a Roma. Y allí comienza la travesía de Pablo. Allí comienza, mi hermano, la navegación de Pablo. Si usted lee todo ese capítulo, se va a encontrar, hermano, con un naufragio donde en realidad estaba ya la muerte encima de ellos. ¿Ah? Encima de ellos. Pero lo que voy yo, hermano, en esta palabra es que en medio de toda esta tempestad Dios está con su hijo. Amén. Hasta me olvidé de darle el título. Dios estará contigo en la tormenta. Dios estará contigo en todo tiempo. Dios estará contigo, mi hermano, cuando tú le invoques a Él. Por eso dice su palabra, mi hermano, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Entonces Pablo, montado en el barco que lo llevaba, no piense usted que estaba en un crucero. No. Estaba Pablo preso. Pero Julio, que era el encargado de Pablo para llevarlo a Italia, dice la palabra que en la primera parada que paró el barco, en el primer puerto, le permitió a Pablo salir del barco y que fuera a visitar a sus amigos. O sea, que lo trató con humanidad. Ve lo que hace Cristo, mi hermano, cuando tú te agarras de la mano de Él. El diablo muchas veces sirve para ayudarte.
El enemigo muchas veces sirve para ayudarte. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Cómo es eso? Entonces dice la palabra que lo trató humanamente y le permitió ir con sus amigos. Y estando Pablo en aquella condición que estaba, la palabra del Señor dice que los vientos salieron de allí y comenzaron los vientos a azotar fuertemente la barca o el barco donde estaba navegando Pablo. Y aquella nave, mi hermano, como no era como las que hay hoy. No, las que hay hoy tienen GPS. Las que hay hoy que están saliendo en los barcos, que están saliendo de primera generación, ya tienen un piloto automático como los aviones. Usted le dice a dónde va y ese barco va a llegar a donde va. En ese entonces no. En ese entonces había que levantar una vela. En ese entonces había que levantar unas lonas y dependiendo para dónde estaba el viento, para allá caminaba el barco. O sea que si usted iba para Texas y agarraba el barco de Miami, en vez de caminar el barco para allá, pero el viento estaba soplando, usted iba a dar a Cuba. Y ahí tenía que esperar usted un tiempo hasta que el viento cambiaba de dirección. Y si el viento estaba soplando oeste para allá, entonces el barco corría para Texas. Así estaba Pablo dentro del mar Mediterráneo. Y estaba buscando yo, ¿cuánto tiempo hay de Jerusalén a Italia? ¿Cuánto tiempo hay a Roma? Si usted se va por carretera son 40 horas. O sea, un aproximado de 5.043 kilómetros en carretera. Pero si usted se va por el mar, es más, es el doble. Ahora imagínese usted con una nave que no tiene motor. Ahora imagínese usted con una nave que simplemente es llevada por el viento. ¿Cuánto tiempo le tomó a Pablo llegar desde Jerusalén a Italia? Ahora lo que yo quiero llevarle no es a eso, sino al punto cuando se levanta la tempestad. Cuando se levanta el viento, cuando salen otra vez de ahí, de aquel puerto y comienza el viento. Oiga, yo pensaba que a los huracanes era ahorita que le pusieron nombre. No, aquí se encuentra el nombre registrado de esa tormenta. La palabra del Señor, vea lo que dice el verso 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costando a Creta. Pero no mucho después, ¿qué pasó? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Así se llamaba el huracán. Y comenzó a azotar la nave donde estaba Pablo. Y comenzó el viento a azotar la nave donde estaba Pablo. Pablo, como le estaba diciendo, usted no estaba en un crucero, no. Pablo estaba juntamente con 275 presos que iban ahí. Esos eran los que iban ahí dentro del barco con Pablo. No estamos contando la tripulación, estamos contando los presos que iban juntamente con Pablo. Entonces toda aquella gente estaba ahí metida con Pablo, pero Pablo estaba recibiendo un trato humanitario. En pocas palabras, a Pablo se le permitía dentro del barco predicar a Cristo. Mi hermano, si hay algo tonto que el diablo muchas veces ha hecho, es que al hombre le pone una enfermedad, pero no le cierra la boca. Un cristiano puede estar enfermo, un cristiano puede estar caído, pero la boca la tiene libre para adorar y bendecir el nombre del Señor. Entonces, cuando se levanta la tormenta Euroclidón en medio del mar, cuando Pablo está ahí, aleluya, la Biblia dice que comenzó la angustia para los demás presos que iban juntamente con Pablo. Pero Pablo no perdió la calma, Pablo no perdió la cabeza, Pablo no perdió, mi hermano, el comunicarse con el Dios Todopoderoso, con aquel que lo había llamado. Usted puede estar en la mejor prueba, usted puede estar en el mejor problema, pero estando en el problema usted debe tocar al Dios de los cielos. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta noche. Pablo estaba hablando con su Señor. Los demás presos que iban con Pablo estaban afligidos, empezaron a dejar de comer. Si usted quiere seguir leyendo, usted va a ver que llevaban ya 14 días de ayuno, 14 noches sin dormir esa gente dentro del barco. Pero Pablo estaba agarrado de la mano del Señor. Pablo estaba comiendo, Pablo estaba bebiendo. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová iba con Pablo en medio del barco. Quiero decirte que en medio de la prueba, el ángel de Jehová
estar contigo para ayudarte. Hermanos, si hay algo que tenemos nosotros los cristianos es que Cristo está más cerca cuando estás en la prueba. Si hay algo que nosotros los cristianos, mi hermano, los tenemos que sentir dichosos, gozosos, diría yo, que en medio de la prueba Cristo está ahí. Él está ahí. El ángel de Jehová está ahí. Y mira, hermano, que entre medio de todo esto, ya 14 días sin comer, 14 noches de estar vigilante, Pablo se pone de pie y le dice: hombres, tengan ánimo, no se asuste, mi alma alaba la gloria del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Cuando viene la tribulación y el hombre y la mujer está sin Cristo, comienza a fatigarse, comienza a desesperarse, comienza a entrar el miedo, comienza a entrar el temor en su vida. Pero el hombre y la mujer que tiene a Cristo, cuando viene la prueba, cuando está la aflicción, cuando está la enfermedad, levanta la mano y le dice: Señor, aquí está mi vida, Jehová, mi alma alaba la gloria del Todopoderoso. Pablo entendía que estaba en la misma situación. Pablo entendía que estaba en el mismo problema. Pablo entendía que si aquellos se morían, se iba a morir él también. Pero él entendía que era el propósito de Dios. Muchas veces Dios va a permitir que tú entres en la nave, que tú te encuentres en medio de la tempestad, en medio del león. Aleluya. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y mostrar su poder. Sí, mi hermano. Porque a veces Dios va a permitir. A veces uno no se explica por qué entra en un gran problema. A veces uno no se explica por qué está pasando todo aquello. Pero tú no entiendes el plan y el propósito de Dios. A veces queremos gloria, pero no queremos pagar el precio. A veces queremos ver la gloria de Dios. A veces queremos ser nosotros evangelistas, predicadores, cantores, pero no queremos estar en medio de la tempestad, en medio del huracán. No, es que para ver la gloria de Dios, tú tienes que estar en medio del huracán. Tú tienes que estar en medio del problema. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, dijo Pablo. O sea que ya viendo que la cosa estaba difícil, bueno, dijeron que agarre para donde quiera agarrar la nave. Llega un momento que el hombre se desespera, llega un momento de que la mujer se desespera cuando no tiene a Cristo, pero quien tiene a Cristo está confiado. Quien tiene a Cristo hay esperanza. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos dejamos llevar, dice la palabra del Señor. Y habiendo corrido azotada de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Lo busqué, que es el esquife, y son los pequeños botecitos que llevan los barcos por una emergencia. Alabado sea Dios. Cuando ellos no pueden anclar en un puerto, se quedan dentro del agua. Y esos botecitos son bajados abajo. Y quien va a ir por una emergencia a buscar algo a la ciudad más cercana, se ve en ese botecito. Ellos los entraron, los sacaron y los pusieron adentro. Dijeron: esta es nuestra defensa. El hombre, hermano, sin Cristo busca defensa de su propia cuenta. Pero el hombre con Cristo espera en su Dios. Aleluya. El hombre con Cristo espera en su Dios, espera respuesta de Dios. Y vea lo que sigue diciendo. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar a la sirta, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron ¿a qué? A lijar. Y al tercer día, con vuestras propias manos, arrojamos ¿qué? Los aparejos de la nave. Busqué qué es los aparejos de la nave. Y son las lonas que levantan
hacia arriba en las velas. Los levantaron, dice la palabra del Señor. Los levantaron hacia arriba los aparejos del barco, de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas. Óigase bien esto. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de ¿qué? Entonces la cosa no estaba fácil. La cosa no estaba fácil. O sea, que no había, allí no piense usted que era como los grandes barcos hoy en día, que usted va en un avión y usted pasa por encima del mar y usted ve el barco que va por abajo allá. No, estos iban a oscuras. Allí dice que no se veía, en medio de la tempestad no se veía nada. Una sola vez me ha tocado a mí navegar dentro de un lago en México, abajo de la lluvia, y eso no se ve nada. Usted no ve para dónde va corriendo, usted no ve para dónde es que va. Imagínese en medio de la tempestad, imagínese usted en medio de un huracán, una nave en medio del mar. Y aquí dice que no se veían las estrellas, nada, absolutamente nada, no se veía. Y vea lo que sigue diciendo. Entonces, el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea que los que estaban allí habían perdido las esperanzas. Habían perdido toda la esperanza ya. Te pregunto, ¿cuál es la esperanza que has perdido? ¿Cuál es la esperanza que estamos perdiendo? ¿Estamos como los que están con Pablo o estamos como Pablo? Pablo estaba seguro, hermano. Pablo estaba seguro que si se moría iba con Cristo. Pero ese es el bendito problema de nosotros muchas veces, que no estamos seguros para dónde vamos. Y al no estar seguro comienza la aflicción. Al no estar seguro comienza a desesperarse el hombre. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, no hay desesperación. Entonces Pablo, el verso 21, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente. Pablo comenzó a regañar. Había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este juicio y pérdida. Pablo le dijo: me hubiesen escuchado cuando yo les dije que no saliéramos de allá. Cuando yo les dije que había peligro, me hubiesen escuchado. Ahora que están llorando, están clamando. Entonces, ¿qué es lo que leímos en el verso atrás? ¿En quién más confiaba Julio que llevaba a Pablo? En el piloto y en el dueño del barco. Pero Pablo no estaba confiando en el piloto ni en el dueño del barco. Y este no escuchó a Pablo cuando Pablo le dijo: no es tiempo de salir. Eso es lo que pasa en nuestras vidas, hermano, cuando salimos bajo nuestra propia cuenta. Cuando nos dice, hermano, mire, esfuércese un poco, hermano. Cuando nos dice, mire, hermano, es tiempo de buscar más de Dios. Entonces comenzamos nosotros a no escuchar. Escuchamos más a aquel que nos dice, nos presenta un evangelio más suave, más lindo. Entonces es muy fácil escuchar nosotros a gente que dice: por mi caminar y por mi trayectoria dentro del evangelio o lo que sea, mira dónde Dios me tiene. Pero muchas veces no escuchamos. Y Pablo le estaba hablando a Julio y le dijo: Julio, no es tiempo de que nos vayamos, es tiempo de que esperemos, es tiempo de que nos quedemos. Pero estando Pablo allá, le dijo: si me hubiesen escuchado, no estuviésemos pasando este problema. Cuando aprendemos a depender de Dios y a escuchar la voz de Dios, entonces no pasamos el problema, no pasamos las dificultades. Y si las pasamos, Cristo está para ayudarte, Cristo está para levantarte, Cristo está para darte vida. Y entonces, pero ahora, escúchese bien, Pablo ya tenía la autoridad.
ya no era un simple preso, no. Pablo tenía autoridad dentro del barco. El hombre de Dios, hermano, cuando Dios está en él, posee autoridad independientemente de donde esté y donde se encuentra. Hay autoridad en él. Cuando el hombre de Dios habla, cuando el hombre de Dios pone palabra a Dios en su espíritu, en su alma, en su boca, entonces es escuchado. Pero ahora, vean lo que dice el 22, pero ahora, dice Pablo, os exhorto a tener ¿qué? Entonces estaban desanimados. Pero ahora, dice Pablo, los exhorto a tener buen ánimo. Si me hubiesen escuchado, no estuviesen lamentándose, no estuviesen en el problema, no estuviésemos aquí. Pero ahora, si están en el problema, como dicen los colombianos, hágale, papá. Deje de estar llorando, deje de estarse lamentando. Ahora póngase de pie, tenga ánimo. Pablo estaba pasando el mismo problema, Pablo estaba en la misma situación, pero Pablo le está diciendo: tenga ánimo, levántense ya dejen esa cara triste, mi hermano. Qué lindo es cuando se le acerca a alguien y le dice a usted: ¿qué es lo que le pasa, hermano? Fíjese que me está pasando esto. No, usted es un guerrero del Señor, usted es una guerrera del Señor, usted recibe fuerza, usted se levanta. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre de Dios, Dios lo usa, esa mujer de Dios, Dios la usa para levantar el ánimo tuyo. Gloria a Jesús. O es que solo a mí me pasa, yo veo que solo yo y el pastor y dimos a mí. Aleluya. Es difícil, hermano, cuando estamos pasando la tormenta, cuando estamos pasando nosotros que estamos decaídos, que usted viene a la iglesia. ¿Qué le pasa? Nada, hermano, todo está bien. Pero qué lindo es cuando Dios pone la palabra en su siervo. Qué lindo es cuando Dios te dice: levántese, hermano, levántese, hermana. Mire, Dios está con usted, Dios la va a restaurar. Dios tiene cosas poderosas con usted, Dios tiene cosas grandes para su familia, Dios tiene cosas grandes para su esposo, para su esposa, para la vida de sus hijos. Dios tiene cosas grandes para su empleo. Qué lindo es cuando usted escucha esa palabra y la levanta, lo levanta, hermano. Entonces Dios está obrando en la vida y cambia la atmósfera de esa mujer y de ese hombre. El detalle es cuando usted escucha cosas negativas y no está Pablo ahí. Porque solo Pablo era el único que se puso de pie y dijo: tengan ánimo, cambien esa cara. Los demás estaban diciendo: nos vamos a morir y nos vamos a hundir, ya no vamos a ver la familia, y no me importa que allá nos van a fusilar, nos van a colgar, nos van a quitar la cabeza, pero yo no me quiero morir aquí en el mar. Mi hermano, así dice el hombre y la mujer que no tiene a Cristo, pero el hombre que tiene a Cristo Jesús sabe que tiene un defensor, sabe que si Jehová está con él como poderoso gigante va a vencer. Alguien que alabe la gloria de Dios en esta noche. Pablo estaba persuadido de que Dios iba con él, pero exhortando a tener buen ánimo, pues no habría nada pérdida de vida entre vosotros, solamente la nave. Pablo le está diciendo: tengan ánimo, cambien esa cara, nadie se va a morir, solamente la nave. Solamente la nave, le está diciendo en el verso 23, porque esta noche yo estaba viendo al Señor de los cielos, la mujer acero, a Pedro el escamoso. ¿A quién estaba viendo Pablo? ¿A quién? Hable fuerte, ¿a quién estaba viendo Pablo? Porque esta noche, dice Pablo, estaba conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No estaba solo Pablo. No estaba solo Pablo. Los que pasamos el coronavirus no estábamos solos en la cama. Tal vez el familiar se pone la mascarilla para entrar a dejarle a usted el té o la pastilla, lo que sea, pero el ángel de Jehová estaba sentado ahí. El ángel de Jehová estaba ahí. Aleluya. Yo no sé si usted puede darle gloria a ese Dios maravilloso.
Cuando no podía respirar, el ángel de Jehová estaba ahí para hacerme respirar. Cuando no podía caminar, el ángel de Jehová me levantaba para hacerme caminar. Ah. Qué lindo es confiar en Dios. Qué lindo es cuando nosotros tenemos la certeza. Los demás presos que estaban con Pablo, los otros 275, mi hermano, no tenían lo que Pablo tenía, porque Pablo tenía el respaldo de Dios. Pablo tenía a Jesucristo en su corazón. Y él está diciendo: ninguno de nosotros va a perecer excepto la nave. Esa sí se va a ir. Esa sí no hay manera de cómo salvarla. Mira, mi hermano, si hay algo que yo he visto a través de vivir en la Florida, es que cuando vienen los huracanes se llevan las casas que ya están para caerse. Los palos simplemente se ven verdes, pero que las raíces están podridas. Al primer empujón van para el suelo. ¿Verdad? Y donde estuvo ese árbol se recoge y se siembra uno nuevo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y donde estaba esa casa que ya lo único que tenía eran cucarachas viejas, vienen, la quitan y plantan una mejor. Entonces quiere decir que la tempestad, el viento, mi hermano, el huracán, no llega por llegar, llega para hacer cambios en nuestra vida, llega para cambiar tu familia, llega para cambiar tu esposa, llega para cambiar tu esposo, para cambiar la vida de tus hijos, llega para cambiar la iglesia. ¿Ah? Imagínese usted, los techos viejos cuando viene ese huracán salen volando como que es papel. Ahí tiene que recorrer a FEMA rápidamente usted, y a los 2 meses tiene techo nuevo para 40 años. ¿Ah? Así somos nosotros en las manos del Señor. Necesitamos la tormenta. Necesitamos estar en medio del huracán que está aquí, Euroclidón. Necesitamos que llegue Euroclidón a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la tormenta el ángel de Dios te va a visitar. El ángel de Dios va a estar contigo para hablar contigo y decirte: ten calma, mi siervo, mi sierva, porque todo está bien. Cuando uno está bien, hermano, uno piensa en la economía, cómo le va a hacer para esto, cómo le va a hacer para lo otro. Pero cuando usted esté en la prueba, ya no piensa en eso. Usted piensa cómo resolver el problema que tiene encima. Ellos no querían comer, oiga. Llevaban muchos días ya sin comer, sin dormir. Ellos no estaban pensando dónde me acuesto para dormir, no. No, ellos no estaban pensando eso. Ellos no estaban pensando dónde será que vamos a guisar esta noche o esta madrugada o esta mañana para comer. No, ellos estaban pensando a qué hora iban a ver un rayo de luz, porque no se miraba la luz. Ellos estaban viendo a qué hora el cielo se iba a escampar y iban a ver la estrella, mi hermano. Qué lindo cuando usted está navegando y usted ve las estrellas. Eso es hermoso, eso es lindo. Qué lindo cuando usted está en un crucero y usted está viendo el panorama. Pero qué tan difícil es cuando usted está en medio de la tormenta, en medio del problema, y no hay nadie que le socorra y no puede ver un rayo de luz, perdón. Señor, aleluya. ¿Ah? Entonces, si las cosas son difíciles, entonces vea lo que dice el versículo 25. El verso 24, perdón. Ahí fue donde me quedé. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ¿ante quién? Ante César. Y aquí que Dios ha concedido todos los que navegan conmigo. Por tanto, oh varones, vea lo que le dice: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío ¿en quién? Yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Él está diciendo: yo confío en Dios, que será así como el ángel me dijo. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar
Adriático, a la medianoche, los marineros, sospecharon que estaban cerca de tierra. A medianoche, hermano. Ellos sospecharon y dijeron, por aquí estamos viendo que estamos cerca de la tierra. Entonces siga leyéndolo conmigo. Y echando la sonda, hallaron ¿qué? 20 brazas. 20 brazas. O sea, echaron la sonda para abajo y dieron con 20 brazas y tocaron la tierra. Entonces dijeron, estamos cerca, sigamos para adelante, estamos cerca. Y echando 20, llevaron 20 brazas. Y pasado un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban ¿qué? Que saliese el sol. Oye, ansiaban que saliese el día. Siga leyendo porque ya me está agarrando la tarde. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, nosotros no podemos ¿qué? Salvarnos. Pablo, hermano, entre medio de todo aquello, leyendo esta palabra me ponía a pensar, pero si el centurión era quien los iba cuidando, allí como el sargento de los soldados, pero Pablo tenía otra visión. Pablo, viendo aquello, dijo, no, esto no es que están tirando eso por ahí, no es que quieren alargar, eso lo que quieren es salirse y dejarnos a nosotros acá. Entonces él habla con el centurión. Entonces, ve el verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, oye esto, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que habéis permanecido, ¿en qué? ¿En qué? Oiga, y yo que ya a las 12 del mediodía sin comer me da una temblazón, oiga. Sí, me da una temblazón. Y tengo que buscar rápido porque es como que tengo Alzheimer. ¿Y estos cuántos días llevaban ya? 14 días, siga leyendo. 14 días. Oiga, 14 días, 14º día, que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Allí no había Coca-Cola, hermano. Allí no había jugo de naranja para bajarle la presión si se le subía. No, allí no había nada. Por tanto os ruego, Pablo, vea lo que está haciendo Pablo con los demás. Por tanto os ruego que comáis por vuestra ¿qué? Salud. Pues ni aún, oiga esto, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros. ¿Por qué? Siga leyendo. ¿Por qué? ¿Ah? Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó ¿a qué? A comer. Cuando el ángel de Jehová estuvo con Pablo aquella noche, le dijo, todo se va a perder, la nave, el trigo, todo lo que llevan se va a perder, pero ustedes no se van a perder, ni aún, oiga esto, con tanto estrés y con tanta rascadera de cabeza, yo creo que nos hubiésemos quedado más pelones nosotros. Oiga, con tanto estrés y con tanto lo que estaban pasando, le está diciendo, ni tan solamente un cabello de su cabeza se va a perder. Qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué grande es nuestro Dios. Siga leyendo, ¿qué dice? Entonces todos temiendo, ya mejor de qué. Veas, hermano, cuando alguien llega a usted y le da ánimo. ¿Había cambiado el panorama del ánimo de ellos, sí o no? ¿Pero había cambiado la tempestad? No. ¿Habían cambiado los vientos? No.
¿Había cesado la lluvia? No. Estaban en la misma dificultad, pero ya había ánimo en ellos. Qué lindo es cuando dentro de una congregación, hermano, hay alguien que se levanta y le dice: vamos hacia adelante. Que estamos 10 por el coronavirus, pero el otro año vamos a ver 100. Uy, solo el pastor dijo amén. Otros dirán: si ahorita vemos 10, ¿de quién era solo el pastor? Va a estar. Entonces estos tenían buen ánimo ya. Ya no estaban amedrentados, tenían buen ánimo. Ah, qué lindo es cuando nosotros venimos, hermano, y escuchamos la voz de Dios. Entonces, vean lo que dice. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave. ¿Cuántos? 276. 276. Y luego, ¿qué dice el 38? Deténgase ahí. O sea que ya estaban llenitos. ¿Ah? Porque cuando se dice satisfecho, ¿qué es? Usted ya tomó agua, usted ya comió, usted ya está más recuperado. ¿Ah? O sea que ya no tiene temblorina. ¿Verdad que sí? Diga conmigo amén. Entonces, ya satisfecho, ¿qué hicieron? Espérese. El hombre y la mujer ya satisfechos, ¿qué hacen? Caminan más rápido. Léalo allí. Entonces, ya satisfechos, aligeraron la nave más para adelante. Cuando medimos la primera vez habían 20. Cuando medimos la segunda habían 15. Eso quiere decir que si nos apuramos, amaneciendo, estamos en la playa. ¿Ah? El hombre, cuando viene a Cristo, mi hermano, y escucha al hombre de Dios, los proyectos y los planes que tiene van a tomar ligereza. ¿Sabe por qué? Porque está direccionada por Dios, está direccionado por Dios a través de su palabra. Pero una mujer sin Dios y un hombre sin Dios camina, mi hermano, para donde el viento le sople. Solo uno digo amén. Aunque usted no diga amén, así es. El hombre sin Dios y la mujer sin Dios, te lo digo por experiencia, camina para donde el viento lo sopla. Si en el primo hay un party, usted va para allá. Si en el vecino hay una fiesta, usted va para allá. ¿Ah? Que hay una película buena, usted deja de ir a la iglesia porque hay una película buena. Pero cuando tenemos a Cristo hay un cambio en nuestras vidas, hay ánimo. Entonces comenzamos a caminar con ligereza, porque usted quiere alcanzar el plan y el propósito trazado por Dios. Ahora el encabezado del 39, ¿qué dice? El naufragio. Lea conmigo. Cuando se hizo de día, ¿qué hicieron? Reconocía la tierra, pero veían que una ensenada que tenía playa. O sea que él está diciendo: mira, allá se mira monte, allá yo veo unas palmas, allá parece que hay una casa, es allá donde vamos. El hombre en la oscuridad y la mujer en la oscuridad, bajo la tormenta y bajo los vientos de Satanás, es llevado por la corriente y no sabe para dónde va. Pero cuando toma la dirección Dios y camina bajo la dirección de Dios, entonces comienza a saber tierra segura, comienza a saber la bendición de Dios, comienza a saber que adelante hay triunfo, que adelante hay victoria, que adelante algo va a suceder. Entonces vea lo que sigue diciendo el 40. Cortando pues las anclas, dejaron en el mar largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Cortaron todo. Dijeron: bueno, allí tenemos la playa ya cerca, ¿para qué ocupamos esto, hombre? Si esto más nos estorba. Eso es lo que hace Dios, hermano, cuando te mete en medio de la tormenta.
te quita lo que te estorba, te quita lo que no te deja caminar, te quita el pensamiento malo que siempre traemos nosotros, te quita la mala costumbre, porque ya empezaste a buscar a Dios de todo corazón. Entonces tú comienzas a ver la bendición desde otro punto de vista. Ya no lo ves tú desde la oscuridad, no. Estás viendo el plan de Dios y la transacción de Dios desde el punto alto y estás seguro de dónde vas a llegar. Pero es cuando estamos direccionados por Dios. Entonces siga leyendo. Y dice el verso 41: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar, la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Oigas eso, quedó inmóvil. Y la popa se abría con violencia del mar. Cuando ellos cortaron todo eso, cortaron todo lo que direccionaba a la nave, y ya quedó inmóvil, quedó allí parada. No solamente eso, cuando estaban dando los vientos, se abría y aquello parecía que ya se hundía. Entonces, vean lo que dice el verso 42. Entonces los soldados acordaron matar ¿a quién? A los presos, para que ninguno se fugase nadando. ¿Qué es lo que procura el enemigo, hermano? Matarnos. ¿Ah? Eso es lo que procura. Vea lo que procuraba. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Ah? ¿Usted cree que el enemigo no está contento? ¿Ah? Que a algunos se lo llevó el coronavirus y otros se lo llevó para la casa. ¿Ah? Y yo creo que a todos nosotros, mientras pasamos esa prueba, hermano, como que me imagino que el enemigo estaba contento, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que le está esperando. ¿Ah? Vamos a ver ahora si es cierto. El problema no es eso. El problema es que ahora estamos inmunes. ¿Ah? ¿Y usted puede seguir usando la máscara, siguiendo los protocolos? Claro que sí. Pero usted, hermano, tiene que tener la certeza de que si fue al hospital, no fue el hospital que lo sanó. Fue la mano de Dios que estuvo ahí. Fue el ángel de Jehová que estuvo ahí. El ángel de Dios durmió con usted esa noche. Y es quien le ha dado una oportunidad de vida más para buscar la presencia del Señor. Entonces usted no tenga miedo cuando alguien tiene fiebre y le dice: vení a orar por mí. No, porque fíjate que si voy, fíjate que esto, fíjate que yo puedo traer el virus para contagiarle de Dios. No, déjese de esas cosas. A usted Cristo lo ha sanado. A usted tiene la autoridad. Usted tiene el poder. Usted tiene, mi hermano, la confianza de que Cristo va a estar con usted. Usted no es ningún portador de ningún virus. No. El portador es el diablo, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué? Siga leyendo conmigo, que ya casi estamos llegando. Vean lo que dice el 43 y 44, porque ya casi estoy llegando, hermano. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Vea el centurión con qué facilidad estaba tratando a Pablo. ¿Por quiénes se salvaron los demás presos? ¿Ah? Por Pablo. Pero el centurión, queriendo salvar, ¿a quién quería salvar Pablo? El centurión. A Pablo. Queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. El verso 44. Y los demás, parte en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo ¿a dónde? A tierra.
¿Ah? El ángel de Jehová va con Pablo. Y el ángel de Jehová le iba tocando el corazón también al cinturón. Y le estaba diciendo, no, cuidado si me lo tocas. Ahora, vamos a leer este en corrido. Desde el verso 20, perdón, el capítulo 28, desde el verso 1 hasta el versículo 10. Y con esto yo voy a terminar, porque ya vengo cansado por la marea. ¿Entendió? Oiga, ¿qué dice? Fíjense, hermanos, que yo he escuchado algunas predicaciones, y no quiero resaltar esto, sino tomarlo como base, como punto, pues, que cuando se lee el capítulo 28 de este libro, como que la cosa como que tiende a ponerse fea, ¿verdad? Dicen, este predicador hoy sí la va a meter duro acá. Pero aquí es donde yo quiero que usted entienda. Por eso comencé desde el capítulo 26 para terminar acá. Yo quiero que usted entienda. Lea conmigo. Capítulo 28, versículo 1 al 10. ¿Qué dice? Todos juntos. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos con otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Yo quiero, en esta parte, dice que cuando pasaron toda aquella tribulación y salieron del barco y salieron a tierra seca, llegaron a una isla llamada Malta. Y cuando estaban en la isla de aquel lugar, dice que la gente que vivía en aquel lugar no los trataron a ellos con humanidad. O sea que los trataron mal. Yo estaba buscando en el mapa. Malta queda aproximadamente a unos 95 kilómetros al sur de la isla de Sicilia. Aproximadamente a unas 478 millas al norte queda Roma. Entonces estaba viendo la población que hay en esa isla hoy en la actualidad. Hoy ya no es una isla, es un país. Desde el año 2004 hacia arriba cambiaron de una isla a un país, y la población es de aproximadamente 1053 por kilómetro cuadrado. Es la población actualmente. Pero cuando Pablo llega ahí a la isla, la palabra de Dios dice que los naturales lo trataron a ellos no con poca piedad. Entonces, a lo que voy yo es que muchas veces nosotros, como decía un predicador, hacemos de un texto un contexto. Nos tomamos esta parte de la Biblia para tomar plataforma de nuestro mensaje, cuando no debe de ser así. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque aquí la palabra de Dios está diciendo que no fue Pablo quien hizo la fogata. Aquí fueron los naturales que hicieron la fogata. Escúchense bien esto.
Entonces, ¿por qué es que muchas veces encontramos nosotros predicadores que dicen, enciende el fuego como Pablo, sacude la víbora encima del fuego como Pablo, sacude la víbora de tu mujer o la víbora de tu marido? Amén, dice una hermana. No se trata de eso, mi hermano. No se trata de que tomemos base de este capítulo para caerle a palo al hermano, a la hermana. No se trata de que entendamos el plan y el propósito de Dios, porque Dios permite que nosotros pasemos circunstancias y lleguemos a un lugar no para tomar historia, no, es para que su nombre sea glorificado. ¿Cómo no dijeron? Aleluya. Entonces dice el versículo 3, entonces el verso 2, y los naturales lo trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y de qué, del frío. Encendieron, mi hermano, la fogata. No piense que lo llevaron a su casa, no piense que lo metieron en el palacio de aquel lugar, no lo llevaron a la casa comunal, no lo llevaron allá, lo metieron allá afuera. Allá encendieron la fogata y le dijeron, bueno, si quieren estarse aquí, bueno, si no, regrésense de vuelta, ¿verdad? Aquí le vamos a hacer una fogata y esto es más que suficiente. Pero en medio de la fogata, hermano, sucede el milagro, y es por la razón que Dios había permitido que Pablo fuese en esa nave. Esa era la razón por la que Dios había permitido, aleluya, que Agripa le dijera a Pablo, ¿sabes qué? Tienes carta de extradición a Roma, porque sabía Dios que Dios quería salvar a la isla de Malta como Dios quiere salvar a su pueblo en esta noche. Apenas comienzo a predicar, hermano. Entonces dice la palabra de Dios que encendieron aquella fogata afuera, y de repente Pablo recogiendo algunas ramas, ya estaba Pablo más caliente, diría yo, y él recogió la rama y la tiró, y aparece con la víbora pegada. Los naturales viendo aquellas cosas, o sea, los hombres que estaban en aquel lugar viendo aquellas cosas, dijeron, ¿cómo es posible? Mira, este hombre ya saliendo del mar, este hombre es un homicida. Allá la justicia lo está buscando, allá la justicia también, el mar también se lo quiere devorar, y ahora una serpiente lo muerde. Hay gente, hermano, que pasa prueba, hay gente que pasa lucha, hay gente que sale de una y entra en la otra, y la gente que no conoce de Dios, en vez de animarlo, lo desanima. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente, pastor, que está esperando que algo suceda, ¿sabes qué? Para burlarse de uno. Pero te tengo buenas noticias en esta noche. Algo va a suceder, pero es para darle la gloria y la honra a aquel que se merece gloria, el Hijo de Dios. Hay gente que está esperando el fracaso suyo. Hay gente que está esperando el fracaso del matrimonio de los hermanos. Hay gente que está esperando el fracaso de usted en el trabajo. Pero cuando Dios está en tu vida, la gente que está esperando eso, en vez de ver fracaso, va a ver la gloria de Dios. En vez de ver fracaso, va a ver la mano de Dios. En vez de ver fracaso, va a haber sanidades, va a haber milagros. ¿Sabes por qué? Porque Dios obrando en nuestra vida. Entonces cuando vieron aquello dijeron, bueno, este hombre ya se va a hinchar, este hombre ya se va a morir. Y comenzaron a ver, hermanos, que Pablo se miraba, tal vez Pablo, y dice, bueno, esto es nada, ya me pasó el dolor. Y comenzaba Pablo a caminar, a calentarse entre medio de aquello, como que si nada había pasado. Y dijeron, bueno, este hombre, ¿qué es lo que pasó? Si esa serpiente es aquí en este lugar, a la persona que muerde, o al animal que muerde, eso se muere, y a este hombre no le ha pasado nada. Y desde aquel entonces, hermano, comenzaron a alabar a Pablo. Dijeron, este hombre no es un hombre natural como nosotros, este es un Dios. Y si hay algo que al hombre y a la mujer le encanta, mi hermano, es que lo pongan alto. Si hay algo que a la mujer y al hombre le encanta, es que le digan que es poderoso. Señor, aleluya. Pero Pablo, hermano, hacía oídos sordos a aquellas palabras. Pablo entendía por qué razón estaba en Malta. Alabado sea el nombre del Señor. Esto dijeron, este es un Dios. Pero la palabra de Dios dice que más adelante, que estando Pablo en aquel lugar, aquellos terrenos, aquellas propiedades eran del padre y del hombre que estaba en aquel lugar como príncipe, o sea, el gobernador de aquel lugar.
¿Se imagina usted que venga de México, que venga de El Salvador y que se venga por allá por el Golfo de México y que de repente usted venga a salir a Tallahassee y que esté cerquita usted del Capitolio? ¿Ah? Y que esté enfermo el padre o el hijo del gobernador. ¿Ah? Entonces sí le sucedió a Pablo. Estando él en aquella situación, se dio cuenta que el papá del príncipe estaba enfermo y él dijo, pues no, ya que estamos acá. Y la Biblia dice que aquel hombre fue diferente a los naturales, porque aquel lo recibió con cordura. Aquel le dijo, bueno, si llegaron aquí, pues entonces les voy a dar hospedaje por 3 días. Y les dio de comer y les dio todo. Viendo aquella circunstancia, la Biblia dice que entró Pablo al lugar donde estaba el padre del príncipe, y la Biblia dice que habiendo orado Pablo, oiga bien esto, habiendo orado Pablo, luego de haber orado, se levantó y le impuso las manos a aquel hombre que estaba enfermo de fiebre y de disentería, a punto de morirse. Y en aquel momento la fiebre se paró, y en aquel momento la disentería paró. Para los que no saben qué es esa enfermedad, hermano, estaba por ahí en los años 80 y 90 en Centroamérica. Cualquiera que le daba una enfermedad de esa, es seguro que si estaba un poquito ya para irse para el otro lado, como dice el hermano mío, picaba la pala, se lo llevaba. Entonces dice la Biblia que este hombre, estando enfermo, se paró, la disentería desapareció, la fiebre desapareció. Entonces comenzó a ser notorio en todo Malta que Pablo estaba ahí. Cuando un hombre de Dios llega a un lugar, va a haber notorio, va a haber cambio, va a haber esperanza. Hay vida, hermano, en medio de la muerte, en medio de la tempestad. El sol sale en medio de las circunstancias se paran para traer esperanza. Y se empezó a regar la bulla en toda la isla, y comenzaron los que estaban enfermos, hermanos, a llegar a donde estaba Pablo. Los que estaban padeciendo de diversas enfermedades llegaban ante Pablo. Pablo oraba por ellos, y en aquel instante que Pablo oraba por ellos, los enfermos eran sanados, los enfermos eran curados. Entonces Dios tenía un plan y un propósito para Malta, que hasta el día de hoy hay otra isla más cerquita de la isla de Malta que se llama la isla de San Pablo. Búsquela usted, la isla de San Pablo, lugar muy concurrido, turístico hoy por hoy, que usted la puede visitar cuando tenga posibilidades. Se la recomiendo. No se voltee a ver el hermano de qué está hablando, no sea incrédulo, hombre. Tenga ánimo. Entonces dice la palabra del Señor que viendo pasado todo aquello, hermano, en la isla de Malta, la gente ya no era gente natural, era gente sanada por la mano de Dios. La gente que es sanada por la mano de Dios se solariza. ¿Se dice así? La gente que es sanada por Dios siente cuando el hermano está postrado en la cama y en que sea un agua le va a alcanzar. Alabe a Dios si puede. La gente que, mi hermano, que ha pasado el problema, que ha estado metido en la dificultad, hermano, entiende cuando el hermano está pasando en la dificultad, le da la mano, lo levanta, le dice, ten ánimo, levántate, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor que llegó el tiempo de salir Pablo de allí rumbo a Roma. Pero en vez de estarlos criticando a Pablo, ya no lo criticaron. La Biblia dice que le pusieron provisión para que llevase, para que comiese. La nave vieja que habían alcanzado de allá, que se desparramó en el mar, ya solo eran escombros, pero se montaron en otra nueva que tomó la dirección a donde iba. Entonces Dios quiere que soltemos lo viejo para que alcancemos lo nuevo. Por eso el título se llama Dios está contigo en la tormenta. Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Y con esto termino. Y estando Pablo ya de allí, llegó a Roma. Pero estando en Roma, le dijeron a Pablo, ¿cómo es que te mandan aquí? Pues sí, allá me dijeron que ustedes me estaban pidiendo aquí. Aquí nadie te está pidiendo a ti. Aquí no hay juicio contra ti. ¿Ah? Y desde aquel instante, hermano,
Pablo tomó una casa exclusivamente para que Pablo predicase y anunciase el evangelio. Cuando Pablo llega a Roma, la Biblia dice que los compañeros y los hermanos en Cristo Jesús estaban esperando a Pablo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios te va a pasar por el problema, pero el problema, mi hermana, mi hermano, no te va a matar. El problema solo te va a enseñar herramientas para buscar a Cristo y levantarte de allí. Póngase de pie en esta noche y adore la gloria del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por el privilegio de estar